Hola, bienvenidos a todos. Soy David Pérez Zembranos, soy el director del Departamento Técnico de Drizoro. Os doy la bienvenida a todos a este webinar o a esta jornada técnica de impermeabilización de estructuras enterradas. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Nedi por la oportunidad de poder participar en este foro, en este webinar, y darnos la oportunidad para que conozcáis Drizoro y veáis los sistemas y tratamientos en los que podemos echaros una mano para la impermeabilización de estructuras enterradas. En primer lugar, voy a hacer una pequeña presentación de la compañía para aquellos que no conozcan Drizoro. Drizoro es una empresa fabricante de productos químicos para la construcción con casi 50 años de experiencia. Fundada en el año 1977, es una empresa de 100% capital español que desarrolla su actividad en España, como os contaré ahora, y en mercados internacionales con presencia en más de 35 países. La planta de producción y lo que serían las oficinas centrales están en Torrejón de Ardoz, siendo la única planta de producción que tiene Drizoro a nivel mundial. Esto significa que todo el producto que se fabrica y que se comercializa tanto en España como en el extranjero tiene su fabricación en la sede central de Torrejón. Luego en diferentes países y demás, pues funcionamos a través del canal distribución. En España, por lo contrario, Drizoro tiene presencia de personal propio a través de lo que llamamos delegaciones, es decir, la presencia de tanto técnicos comerciales como almacenes propios donde haya producto terminado para la asistencia y la atención a los clientes, ingenierías y aplicadores que requieran de nuestros servicios. En el caso de España, Drizoro tiene delegaciones en Galicia, Asturias, Cataluña, Islas Canarias, Baleares y delegación centro, desde las que se atienden también la zona de Extremadura y Andalucía y las dos Castillas. Drizoro siempre ha apostado por la adjudicación de sistemas de gestión de calidad. En nuestro caso, tenemos la certificación con las ISO 9001, 14001 y próximamente, en los próximos meses, obtendremos también la ISO 50001 de la gestión medioambiental y eficiencia energética. Hace ya varios años también apostamos por la adjudicación de lo que son las declaraciones ambientales de producto. Estos son certificaciones hechas por un ente externo en el cual se evalúa el ciclo de vida de los productos que fabricamos, tanto en su emisión de huella de carbono como en la vida útil que puedan tener los productos y las materias primas que se requieren para la fabricación de un producto. Las EPD o las declaraciones ambientales de productos están registradas en la plataforma EnvironDec, están disponibles para cualquiera que quiera consultarlas y las tenemos en los sistemas de impermeabilización, morteros de reparación, sistemas para el refuerzo estructural con fibra de carbono, resinas de pavimentos de epoxi, poliuretano y poliuretano cemento y los sistemas de impermeabilización de cubiertas con resinas acrílicas de poliuretano y de poliurea. En Drizoro pretendemos dar una diferenciación frente a nuestra competencia en el servicio que aportamos tanto a nuestros clientes como al canal prescripción e ingenierías. Por un lado, digamos que este servicio se puede dividir en la parte de laboratorio e I+D+I, donde se desarrolla el control de calidad, investigación, desarrollo e innovación de los productos y además, digamos que se avanza en las nuevas tendencias que pueda tener hacia donde pueda oscilar el mercado a la hora de sacar modificaciones de productos existentes o nuevos productos que puedan ser complementarios a un sistema, etcétera. Y en la parte de oficina técnica, en la que nos incluimos tanto departamento técnico como departamento comercial, realizamos una labor bastante importante en la formación a todos los niveles.
La formación tanto a los clientes especialistas, ya que en Derizoro apostamos mucho por la figura del aplicador homologado, es decir, que el producto que se aplica caiga en manos especialistas y con una fuerte formación y conocimiento de nuestros sistemas, como la formación en webinares, como puede ser la jornada de hoy, jornadas técnicas en colegios profesionales o en empresas privadas, ya sean ingenierías, consultorías o cualquier otra forma. Digamos que para nosotros la formación, tanto teórica como técnica, es parte muy, muy importante a la hora de diferenciarnos de nuestra competencia. Vamos a ver brevemente los campos de aplicación en los que tenemos productos y en los que Derizoro es fuerte en el mercado. En primer lugar, la impermeabilización de estructuras enterradas, que es un poco lo que vamos a desarrollar en la jornada de hoy. A través de sistemas especialmente cementosos, luego veremos el porqué de la puesta en la base de cemento. Esta es la base de la que nació Derizoro, la impermeabilización de estructuras en las que podamos tener una presencia de agua en el trasdos o también en el interior. Vamos a ver también en la jornada de hoy tratamientos de humedades por capilaridad, digamos otro tipo de tratamientos que son un poco diferentes a los anteriores. Obra hidráulica, en este campo somos completamente especialistas, tanto en la reparación estructural como en la impermeabilización a presión positiva, es decir, para la contención de agua. Desde depósitos de agua, depuradoras, aljibes, PCIs, pequeños depósitos, todo lo que sea el tratamiento y la gestión integral del agua es la especialidad a través de sistemas de todo tipo de bases químicas y de productos auxiliares. La impermeabilización de cubiertas, nosotros apostamos por la línea de impermeabilización en base a membranas de aplicación en líquido, desde membranas acrílicas, membranas de poliuretanos, poliuretanos híbridos, polureas de aplicación en caliente, polureas de aplicación en frío, dependiendo de la casuística de cada obra, de la medición y de la exposición a la que esté sometida la cubierta. Lógicamente, con todos los productos que forman parte de un sistema para el tratamiento de puntos singulares, juntas, etc. Reparación y refuerzo de estructuras. En primer lugar, la parte de la reparación con morteros técnicos, morteros de reparación estructural, tipo R3, tipo R4, morteros tanto tixotrópicos de aplicación sin necesidad de encofrados, como morteros fluidos, ¿vale? Para la reparación con el empleo de encofrados, morteros de altas resistencias, morteros tipo grout y incluso mezclas como puede ser grout epoxi también. El refuerzo de fibra de carbono también es una parte en la que somos especialistas, no solo en la aportación de los materiales y las resinas para la aplicación de estos materiales, sino también en ofrecer un asesoramiento al cálculo y al dimensionamiento para los que nos lo soliciten, sin realizar tareas de ingeniería, pero aportar una pequeña ayuda al dimensionamiento también con la facilidad de aportar un software de cálculo que es propio, que es nuestro. Y por último, la protección y acabado de pavimentos, en primer lugar en edificación, generalmente a través de resinas epoxi y de poliuretano, todo lo que son aparcamientos subterráneos, comunidades de propietarios, grandes almacenes, centros comerciales, a través de resinas más o menos en bajo espesor y sin exigencias químicas muy fuertes, y también en industria donde las exigencias tanto mecánicas como químicas como de puesta en servicio puedan ser más elevadas. Aquí ya más allá del epoxi y poliuretano podemos estar hablando de polureas en frío, de resinas de metacrilato, resinas de poliuretano cemento, resinas de exposiciones mucho más exigentes en cuanto a resistencias químicas y exposición, por ejemplo, a temperaturas. Una vez presentada la empresa, vamos a ver el programa del que vamos a tratar en este webinar. Lo hemos dividido en tres partes. En primer lugar, vamos a tratar la impermeabilización de losas y estructuras enterradas de nueva construcción, ¿vale? Veremos la descripción de un sistema osmótico, del sistema Marshall Super, y veremos el tratamiento de puntos singulares,
qué productos y qué sistemas podemos aportar para el tratamiento de juntas, de filtraciones de agua, etcétera, en estructuras que sean de nueva construcción. Posteriormente, en el segundo punto, trataremos la impermeabilización de sótanos desde el interior, desde el punto de vista de la rehabilitación, es decir, estructuras que ya están construidas y que puedan ser susceptibles de tener problemas de entrada de agua. Lo veremos primero en el caso de entradas de agua a presión, por la presencia de un freático elevado, el tratamiento de los puntos singulares, y en el último de los puntos veremos el tratamiento de las humedades sin presión o por ascensión capilar. Veremos las diferencias con respecto al anterior punto y qué sistemas proponemos nosotros para el tratamiento de estas humedades por ascensión capilar. Vamos a comenzar con el primer punto dentro de la impermeabilización de estructuras enterradas, que va a tratar de la impermeabilización de losas y de cimentaciones en general, de estructuras enterradas de nueva construcción. Este trabajo lo vamos a hacer a través del sistema Maxial Super. Digo sistema porque está compuesto, como veréis a continuación, por la aplicación y la necesidad de utilizar varios productos. Maxial Super en sí es un mortero en base cemento de propiedades osmóticas. Esto quiere decir que vamos a intentar crear una impermeabilización dentro de la red capilar del hormigón, no crear tanto un revestimiento posterior, sino intentar penetrar en esta red capilar y cristalizar en el interior de la superficie para crear esa impermeabilización. Características generales que tiene Maxial Super. Lo más importante, lo veremos a continuación y repasaremos este concepto, del empleo de morteros en base cemento para la impermeabilización de estructuras enterradas, es que nos permiten, en primer lugar, una impermeabilización a presión positiva, es decir, para la contención de agua, pero en el caso concreto que nos ocupa de los sótanos, lo que pretendemos es realizar una impermeabilización a presión negativa, es decir, cuando la presencia de agua la podemos tener en el trasdos de la estructura. ¿Por qué es importante acudir con sistemas en base cemento? Porque no van a permitir la entrada de agua hacia el interior del edificio, pero sí van a permitir la transpirabilidad del vapor de agua. En el caso de otro tipo de soluciones, como puedan ser los revestimientos en base a resinas, de poliuretano, de epoxi, de polurea, tienen la particularidad de que estos sistemas son no transpirables, de manera que cuando hay un freático importante en el trasdos, esa capacidad de no transpirar el soporte puede desembocar en problemas de adherencia del propio revestimiento. Con los revestimientos en base cemento este problema no ocurre. Este tipo de revestimientos pueden soportar presiones negativas de hasta 30 metros de columna de agua. En cuanto a los soportes en los que vamos a aplicar, hoy nos vamos a centrar probablemente en esta parte en soportes de hormigón. Vamos a ver indistintamente tratamientos si hacemos los vaciados mediante pantallas o los hacemos por muros encofrados. Vamos a ver los dos tipos de soluciones, pero siendo un mortero en base cemento, lógicamente vamos a tener adherencia siempre y cuando tengamos porosidad y absorción. Es un mortero cuyo puente de adherencia no va a ser otro que el propio agua. Vamos a necesitar humedad en el soporte. De esta manera nos van a valer soportes que sean hormigón, panel, prefabricado, ladrillo, mampostería, un enfoscado, etc. Dentro de las ventajas, como os decía, es un sistema osmótico. Vamos a pretender crear un sellado y una protección interna dentro de la estructura capilar del hormigón. Vamos a resistir las presiones que os comentaba antes, 90 metros columna de agua a presión positiva y 30 metros de columna de agua a presión negativa. Vamos a ver dos tipos de aplicaciones, uno de ellos por espolvoreo en la losa y el siguiente para el tratamiento de los muros ya por vía húmeda, ya mezclado por agua como cualquier tipo de mortero. Y en cualquier lugar, lógicamente, nos va a permitir cualquier tipo de acabado. Es decir, mientras sean acabados que también permitan esta transpirabilidad de la que os hablaba y que necesitamos en caso de la presencia de un freático en el trasdos, pinturas transpirables, un enfoscado, al ser en base cemento, en ese sentido no vamos a tener ningún problema con los acabados que queramos dar después. La explicación del sistema en general, como os digo que vamos a ver varias partes, se divide en dos zonas. Vamos a ver en primer lugar cómo acometemos la impermeabilización de la losa de cimentación.
y posteriormente vamos a ver cómo acometeremos la impermeabilización de los muros, de las juntas y de los puntos singulares, que van a ser las partes también más importantes dentro del sistema, ¿vale? En primer lugar, en la losa se realiza una aplicación del sistema osmótico por espolvoreo en dos fases. Lo que vamos a crear es una especie de sándwich dentro de la losa de hormigón. Como veis en la fotografía, tenemos nuestro hormigón de limpieza, tenemos nuestra ferralla y nuestras tuberías ya perfectamente colocadas, y sobre este hormigón de limpieza lo que vamos a hacer es una humectación en primer lugar de toda la superficie y posteriormente vamos a realizar el primer espolvoreo del mortero. Es decir, en lugar de mezclarlo con agua, lo vamos a aplicar en polvo, por espolvoreo, con una dotación aproximada de entre 1,5 y 2 kilos por metro cuadrado. De ahí, como veis en la fotografía, la distribución de los sacos para más o menos la distribución de las áreas que requiere el consumo estimado de los 25 kilos que lleva el saco de mortero, ¿vale? Aquí tenéis un poco la distribución que os decía y se está humectando el hormigón de limpieza por la parte inferior. Y una vez humectado, comienza el espolvoreo del material, como estáis viendo en las fotografías, especialmente en la del medio y en la de la derecha. Este espolvoreo, lógicamente, también puede quedarse en la ferralla, especialmente si tenemos mucha densidad de armado, pero lógicamente no va a perjudicar a la hora de adherir, a la hora de garantizar la adherencia entre el corrugado y el hormigón armado, ¿vale? Una vez realizado este primer espolvoreo, se hormigona la losa, se recibe el hormigón, se reparte, se planchea, se vibra, etc. En esta parte, digamos, que nosotros no intervendríamos en la impermeabilización. Sin embargo, cuando el hormigón ya más o menos ha fraguado, pero sigue estando fresco, es decir, todavía marca la huella en la pisada, en ese momento, antes de realizar el fratasado de la losa, realizamos el segundo espolvoreo. Al mantener la humedad, el hormigón nos va a ayudar a una perfecta adherencia del mortero que estamos espolvoreando en este segundo espolvoreo y posteriormente en la imagen de la derecha, cuando se realice el fratasado con el helicóptero de la losa, esto nos va a ayudar a la perfecta penetración, incluso endurecimiento de la losa por su parte superior. Una vez hecha la losa, realizado este sándwich que os hemos dicho por la parte inferior y la parte superior de la losa, queda a contemplar cómo vamos a impermeabilizar, cómo vamos a realizar ese vaso estanco en el resto de la estructura enterrada. En primer lugar, en la impermeabilización de los muros, indistintamente estemos tratando de muros pantalla o muros encofrados, la superficie del hormigón la vamos a impermeabilizar con el propio Maxial Super, pero en este caso amasado con agua. Realizamos el amasado, como dice la ficha técnica, más o menos en un consumo aproximado entre 2,5 y 3 kilos por metro cuadrado de mortero. La parte de los muros, digamos que es la parte sencilla. Luego, posteriormente, tendremos que ver cómo tratamos los puntos singulares y, sobre todo, las vías de agua. En esta parte vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de cómo hacemos el control de estas vías de agua. Va a ser a través de dos tipos de soluciones. En primer lugar, morteros obturadores de esas vías de agua, es decir, morteros en base cemento de fraguado ultra rápido que nos permita el fraguado en contacto con el agua, para sellar esas posibles vías de agua y darnos la oportunidad de inyectar resinas acuarreactivas, que las vamos a explicar brevemente a continuación. Massplug, el mortero obturador, es un mortero en base cemento, formulado con cemento y con aditivos especiales, que lo que nos permite es alcanzar su fraguado inicial estando en contacto directo con agua. Esto nos va a permitir hacer pequeñas obturaciones y taponar esas vías de agua y darle al operario la capacidad de trabajar posteriormente para la inyección de resinas siempre que sea necesario. Eso dependerá de la presión y de la presencia de agua que tengamos en el trasdos. Es muy habitual también, por ejemplo, en el tema de cuando el vaciado se hace a través de pantallas de hormigón, con los anclajes de las pantallas es muy habitual que por ahí tengamos fugas de agua, ¿vale? El trabajo combinado de Massplug con las resinas, con la inyección de resinas acuarreactivas es muy importante. Este
tipo de resinas son resinas de poliuretano que vamos a inyectar dentro del soporte en estado líquido y que son resinas que en el momento en el que contactan con el agua reaccionan, expanden y aumentan su volumen y endurecen. Esta reacción se puede controlar, hay diferentes versiones de este tipo de resinas. La velocidad de reacción y la expansión de la propia resina se puede controlar a través de la adición de catalizadores. Existen resinas que nos valen para mayor presencia de agua, pero también necesitaremos en alguna ocasión resinas que sean capaces de inyectarse sin presencia de agua en el trasdos, una fisura, en una grieta o en una junta, por ejemplo. Las principales características es que son resinas de inyección a través de sistemas monocomponentes, digamos que el amasado se hace fuera de la máquina y con la máquina de inyección simplemente se vuelca y se inyecta a través de los conectores y de los inyectores que vamos a ver posteriormente. Son espumas hidrófobas no solubles. Esto quiere decir que en el momento en el que hinchen no se van a ver sometidas a una reducción de su volumen como consecuencia pues, del ataque del propio agua o, por ejemplo, de los sulfatos que puedan venir del terreno. Son resinas de poliuretano que ciertamente tienen resistencias químicas bastante competentes. Aparte, podemos decir no solo la resistencia química, sino que en prestaciones mecánicas también andan bastante bien. Es decir, no nos van a suponer un problema a la hora de comprometer la capacidad portante del elemento en el que se han inyectado. El procedimiento de ejecución se requiere que sea a través de empresas especialistas que tengan cierta experiencia en este tipo de trabajos. Básicamente, si observamos el esquema que tenemos, una grieta que pueda ser más o menos profunda, se trata de hacer perforaciones o taladros al tresbolillo para intentar alcanzar la grieta en profundidad, colocar unos inyectores, como vais a ver a continuación, y a través de esos inyectores ir inyectando la resina de los puntos de mayor presión a los puntos de menor presión. Es decir, por ejemplo, en una junta vertical iríamos de la parte inferior hacia la parte superior, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de estos son trabajos realizados en Metro de Madrid, en zonas donde tenemos muchos problemas de filtraciones de agua con presión hacia el interior. Pues como veis, la pared se encuentra impermeabilizada y tenemos varias vías de agua, varias fisuras que tratamos con la colocación de estos inyectores y la inyección de las resinas de poliuretano que, como veis en la imagen, van fraguando, van dejando ese aspecto amarillo y ocre. Eso significa que ya van polimerizando al contacto con el agua y van sellando la propia vía. Aquí tenéis, las fisuras son en forma longitudinal, a diferentes niveles, pues veis cómo poco a poco se va sellando la fisura que tenemos en el interior. Estos trabajos, aparte de ser realizados por empresas especialistas, también son muy intuitivos. La capacidad de inyectar a presión con el empleo de manómetros, etcétera, pues también al operario le va dando una idea de si la inyección está teniendo éxito o no está teniendo éxito y hay que pues tocar algunos parámetros del procedimiento de ejecución. Os decía que nos queda por ver el tratamiento de puntos singulares de este sistema Marshall Super para estructuras enterradas. Hemos visto ya las vías de agua a través de morteros de obturación e inyección de resinas. Vamos a ver los otros tres puntos fundamentales. En primer lugar, el encuentro entre pantallas o juntas de construcción, en el caso de muros encofrados. Nosotros generalmente, especialmente con las pantallas, cuando podemos tener el encuentro entre pantallas a diferente plano, son los puntos por los que más filtraciones podemos encontrarnos. De esta manera, nosotros lo que recomendamos es realizar una apertura en el centro de la junta, manifestar bien ese encuentro, hacer obturaciones con más plug, como ya os he explicado anteriormente, realizar una primera impermeabilización en el interior de este cajeado que hemos hecho con una aplicación de Marshall Super como mortero, es decir, amasado con agua, y posteriormente retacar los dos planos con morteros de reparación tipo R3 o tipo R4, dependiendo del hormigón y de la calidad que tengamos en el soporte, para posteriormente, en el punto número 6 que estáis viendo, realizar una impermeabilización de ese encuentro con un mortero flexible que se llama Marshall Flex, luego vamos a hablar de él, armado con malla para aguantar mejor los posibles movimientos que podamos tener en este encuentro. Posteriormente, otro de los encuentros donde también vamos a tener bastante filtración, si no
se tratan correctamente, es el encuentro losa-muro. Como veis en la imagen de la izquierda, tenemos las esperas y en la parte de la derecha, en el esquema, vemos el sistema o el procedimiento que nosotros recomendamos. En primer lugar, sanear si es necesario la superficie, regularizarla con un mortero de reparación, dar una primera lechada de Masial Super como mortero impermeabilizante para impermeabilizar y proteger esa zona del hormigón y colocar un doble perfil hidroexpansivo. Estos son perfiles de materiales especiales, en este caso de cloropreno, que lo que ocurre es que aumentan su volumen solo si existe la presencia de agua. En el caso de una posible filtración en el encuentro de los amuro, en el momento en el que la junta se encuentra con el agua, expande su volumen y sella esa ascensión de agua hacia la parte superior. Esto lo más importante es colocarlas con el recubrimiento suficiente para no romper el propio hormigón en el momento en el que aumentan su volumen. Además, se coloca en el punto número 5 que estáis viendo un tubo hueco y microperforado para la posible inyección de resina acuarreactiva, como vais a ver mejor explicado en la diapositiva siguiente. Una vez que se hormigona la losa, esos tubos se van dejando pequeños registros para inyectar resina de acuarreactiva posteriormente. Lo veis mejor en este otro esquema en el que explicamos el encuentro entre losas, que se realiza de manera muy similar a la que hacemos en losa muro, y observáis en la imagen de la derecha cómo se dejan los testigos de este tubo hueco. Estos se dejan recogidos en una caja de registro que nos llevamos o a un pilar, o a una esquina, o a una parte del muro, de manera que una vez que hormigonemos la parte siguiente de la losa, en este caso, en el caso de tener filtraciones porque la hidroexpansiva no ha funcionado o porque la presencia de agua es tan elevada que aún así tenemos filtración, a través de este tubo podemos inyectar resina acuarreactiva para que salga por los poros del tubo y selle la filtración que estamos teniendo. Una pequeña referencia de obra de un sistema un poco diferente. En este caso teníamos una prelosa sobre la que se iba a realizar una losa en el aparcamiento. Este sistema, el Masial Super, también nos vale perfectamente para actuar en este caso. Básicamente el procedimiento es el mismo, se coloca el armado de la nueva losa para el aparcamiento del sótano, en este caso tenía unos 15 centímetros de espesor, y ese espolvoreo, en realidad, en lugar de realizarlo sobre el hormigón de limpieza, lo realizamos sobre la parte superior de la losa de hormigón, como estáis viendo en este caso. Aquí teníamos muros encofrados, la parte superior del muro se realizaría con Masial Super, con el mortero, como amasado con agua. Una vez concluida esta primera parte del webinar, vamos a ver el sistema de impermeabilización de sótanos por el interior, es decir, más orientado a la rehabilitación. Podamos tener filtraciones de agua. En primer lugar, vamos a verlas bajo presión y luego, posteriormente, vamos a enlazar con el tratamiento de humedades por capilaridad. En este caso, nosotros apostamos por el sistema Masial Flex. Masial Flex es un mortero bicomponente en base cemento y en base a resinas acrílicas que, una vez mezclado, sin la necesidad de añadir agua, forma un revestimiento de impermeabilización cementoso, pero de carácter flexible, especialmente importante en los puntos o en las zonas en las que podemos tener susceptible movimiento o, sobre todo, para la impermeabilización de obra hidráulica, que, aunque no sea de lo que hablamos hoy, merece la pena mencionar que es la solución y el sistema con el que nosotros impermeabilizamos grandes depósitos de agua, ¿vale? Ventajas, por repasar un poco lo que decíamos antes, ventajas de este tipo de revestimientos, no solo para el funcionamiento a presión positiva y presión negativa, sino la facilidad de ser no solo aplicables sobre soportes húmedos, sino que vamos a requerir de una humectación de la superficie para tener buena compatibilidad y buena adherencia entre el soporte existente y el revestimiento que vamos a colocar. De igual manera que el Masial Super nos permite transpirar el soporte, nos va a permitir también presiones negativas de hasta más o menos unos 30 metros de columna de agua, y de igual manera nos va a permitir acabados pues a través de morteros, enfoscados, pinturas, siempre y cuando sean transpirables, o por supuesto alicatados y solados, ¿vale?
¿Cuál sería, digamos, la cronología o organización de los trabajos para la impermeabilización de sótanos desde el interior con el sistema Marshall-Flex? Pues en primer lugar, control de vías de agua. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Si tenemos filtraciones hacia el interior a presión, tendríamos que realizar tratamientos o bien de inyección de resinas acorrectivas o bien solo con el empleo del mortero obturador más plug. El siguiente paso, preparación de la superficie. A la hora de actuar desde el interior, vamos a requerir eliminar completamente todos los revestimientos que tengamos hasta alcanzar el soporte. Es decir, hay que eliminar pinturas, alicatados, enfoscados, con el objetivo de llegar al soporte original y actuar sobre el soporte firme y buscar, si fuera necesario, las regularizaciones y reparaciones que pueda requerir. Posteriormente, especialmente si tenemos sales en el terreno, requeriremos de tratamientos antisal sobre la estructura. Estos tratamientos son tratamientos líquidos que lo que nos van a permitir es disolver las sales que podamos tener en el poro de hormigón para permitir precisamente la penetración del revestimiento y la buena adherencia sobre un poro libre de sal. Trataremos los puntos singulares, tenemos que definir cómo tratamos especialmente las medias cañas y las posibles juntas que podamos tener, juntas de construcción o juntas de dilatación, por ejemplo, pues bien, o a través de masillas de diferentes tipos, de poliuretanos, de cementosas incluso, o bien a través de bandas elásticas, especialmente para el caso de las juntas de dilatación. Es muy importante en los sótanos procurar una buena ventilación, es decir, garantizar no solo el secado de los materiales, sino también unas buenas corrientes de aire también para garantizar la salubridad de los propios operarios, ¿vale? Procedimiento de ejecución. La superficie completamente humectada y la aplicación del mortero una vez amasado de manera bastante sencilla en dos manos, preferiblemente cruzadas, una en dirección horizontal y otra en dirección vertical, con un consumo aproximado de 1,5 kg por metro cuadrado por cada mano. Es decir, pretender llegar a unos consumos aproximados totales de entre 2,5 y 3 kilos por metro cuadrado. En grandes superficies existe la posibilidad de aplicarlo por proyección. Esto no requeriría la aplicación en una sola mano, pero a medida que se va proyectando el mortero requiere de su repaso, especialmente con cepillo, para garantizar la adherencia sobre el soporte. El tiempo de espera entre las dos capas, más o menos, estaríamos hablando de unas 12 o 24 horas. En el caso de los sótanos es de vital importancia, en este caso, el tipo de ventilación que podamos tener para que el mortero cure pues, en los tiempos en los que se maneja la ficha técnica, más o menos. Esta sería la cronología de los trabajos. Estáis viendo un caso real y la finalización del sistema Marshall-Flex por el interior. Es un sistema bastante sencillo, más sencillo que el primero que hemos visto, pero que requiere también de cierta experiencia, especialmente en el tratamiento de los puntos singulares y especialmente aún más cuando se requiere la inyección de resinas acorrectivas si tenemos una presencia de agua bastante importante. Lo que nos queda por ver sería este tercer punto en el que vamos a ver qué propuesta tenemos nosotros para el tratamiento de humedades por capilaridad. Este tipo de patología es bastante diferente a los casos que venimos viendo hasta ahora. En este caso vamos a tener una presencia de agua, pero digamos a baja presión. Es una ascensión de agua aprovechando la red capilar del hormigón para hacer su ascensión por capilar, valga la redundancia. Esto especialmente puede ser peligroso para los soportes que tengamos, bien sea ladrillo, hormigón, adobe, bloque, para la propia seguridad estructural del elemento, pero también para la salubridad del usuario en el interior del sótano o de la estructura enterrada, ¿vale? ¿Qué sistemas proponemos nosotros para estos tratamientos? Pues en primer lugar, la creación de barreras horizontales que impidan que el agua siga ascendiendo por capilaridad. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de unas inyecciones en el soporte. En primer lugar, hay que realizar una serie de taladros. Ahora veremos si se hace en una línea, en dos líneas o incluso se puede plantear realizar más de dos barreras horizontales. Se
Se perfora el soporte sobre el que vamos a tratar, ya os digo que dependiendo que sea hormigón, ladrillo u otro tipo de soporte, con una separación aproximada de entre 15 y 20 centímetros por taladro. Generalmente, la inclinación que tengan estos taladros con respecto al plano horizontal va a variar si el tratamiento se va a hacer por inyección bajo presión o se va a hacer inyecciones por gravedad. Luego vamos a ver ejemplos de los dos tipos de trabajos. Lógicamente, nos tenemos que preocupar de no perforar el muro por completo y una vez que estén realizadas las perforaciones y limpiado su interior, se va a proceder a la inyección de un producto que se llama Masclear Injection. Masclear Injection es un producto en base a un tipo de resinas que se llaman siloxanos, que lo que vamos a hacer es crear una emulsión con su disolución en agua, ¿vale? Vamos a crear una dilución más o menos entre 10-15 partes de agua por cada parte de producto. Esto nos permite, en primer lugar, crear un producto mucho menos viscoso y mucho menos denso para permitir precisamente la inyección, que es lo que necesitamos. Posteriormente, una vez que el agua penetre y se cree la barrera y el agua se absorba, el resultado será una barrera horizontal de esta resina que quedará en el propio soporte. Este tipo de barreras, aquí tenéis dos posibles casos. Podemos tener ascensión capilar solamente desde el terreno por la parte inferior. Esto normalmente se marca por una línea más o menos horizontal, porque vemos, si tenemos, por ejemplo, pinturas que no transpiran, pues vemos perfectamente la línea marcada. O en el caso de que estemos hablando de estructuras enterradas también por los muros, el tratamiento que haríamos en la superficie vertical ya lo hemos visto anteriormente, y en la superficie horizontal o en el encuentro, digamos, los a muro, realizaríamos esta barrera horizontal que vamos a ver ahora cómo se realiza. Como os decía al principio, podemos plantear la creación de estas barreras horizontales de diferente manera en función de la casuística que tengamos. Puede ser que tengamos en la misma línea, digamos, o en la misma altura, el interior de la habitación y el exterior. En este caso, tendríamos que tener cuidado con la ascensión del agua o la capilaridad del agua a través del exterior. En muchas ocasiones es buena idea realizar inyecciones o realizar barreras desde el interior y también desde el exterior. En el esquema del medio, en la figura del medio, podéis ver también zonas ajardinadas que sin impermeabilizar, por mucho que nosotros hagamos la barrera desde el interior de la habitación, nos pueden seguir dando problemas. En esta parte de la derecha, en la figura de la derecha, podéis ver también cómo el agua puede valerse de enfoscados o de otro tipo de materiales porosos para seguir su ascensión. Es decir, que aunque nosotros hagamos la barrera desde el interior de la habitación, hay la posibilidad de que el agua siga ascendiendo por otros revestimientos exteriores. Vamos a ver el caso de una obra en particular que yo creo que explica muy bien cómo se realiza este tratamiento. En la imagen de la izquierda tenéis el estado inicial. Como os decía, se marca muy bien la línea horizontal hasta la cual ha ascendido el agua y nos está dando problemas y nos está eliminando, en este caso, por ejemplo, la pintura que tenemos. ¿Cuál será el procedimiento? Eliminar completamente, raspar las pinturas y alcanzar el soporte. En este caso es un soporte de ladrillo. Y como veis en la imagen de la derecha, en la parte inferior realizamos esos taladros y esas perforaciones con la inclinación y las profundidades que hemos comentado anteriormente, sin perforar completamente al elemento, con una separación de unos 15-20 centímetros, para la colocación de los inyectores, que es lo que veis en estas dos imágenes. Se van colocando los inyectores y en este caso la inyección se va a realizar a presión. En este caso es muy importante tener en cuenta que este tipo de trabajos van a requerir en muchos casos la reinyección de los inyectores, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque son, como hemos comentado, emulsiones que hemos diluido en agua, entonces estos trabajos van a requerir de un tiempo para que la resina vaya sentando y vaya penetrando en el soporte y luego reinyecciones para seguir alimentando al soporte y estar seguros de que creamos esa barrera horizontal. Ventaja de hacerlo
por inyección a presión, pues que al disponer de manómetro tenemos la posibilidad de ver si en algunos puntos necesitamos reinyectar o ya tenemos el soporte saturado con la emulsión. Eso sería señal de que ya lo hemos saturado y que la barrera horizontal estaría completamente formada. En este caso, estamos hablando de soportes firmes, hormigón, ladrillo, etcétera. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en otro tipo de construcciones, como las que veis en este caso? Pues que es a veces recomendable realizar las inyecciones por gravedad. La imagen de la izquierda estáis viendo esas cánulas preparadas para ser alimentadas de la emulsión en estado líquido y que penetre por gravedad. Y en el caso de las dos imágenes de la derecha, tenemos unas fotografías en las que, sin embargo, era necesario realizarlo así. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construcciones de adobe o casas de pueblo de mucha antigüedad cuyos materiales puedan ser más endebles. Entonces, la solución de inyectar bajo presión quizá no sea la mejor idea. En este caso, colocamos estos embudos, vamos alimentando mediante gravedad y aunque parezca un poco rudimentario, es un sistema completamente efectivo para este tipo de soportes y de soluciones. Para terminar, una vez creada esta barrera horizontal y una vez que ya sabemos que está funcionando y que se ha ejecutado con éxito, podemos plantear también qué hacemos con la humedad residual que podemos tener en el soporte. Y en este caso lo vamos a hacer con tratamientos macroporosos, con morteros macroporosos, que es nuestro sistema Thermosan. Thermosan son morteros, bien sea en base cemento o bien sea en base cal, dependiendo del soporte sobre el que estemos actuando. Mortero vamos a insertar aire genera mucho poro, de ahí su propio nombre, y además la capacidad de absorción de agua del soporte sobre el que se aplica. Digamos, por entendernos, que estos morteros van a actuar un poco como una esponja, van a absorber el agua que tenga el propio soporte, esa propia humedad residual que pueda tener, y lo que es más importante, en situaciones de habitaciones bajo el terreno, también van a ser capaces de absorber las sales. Estos tratamientos pueden quedarse permanentemente, terminar con un mortero con la gama fina del Thermosan, o bien pueden ser considerados como tratamientos de sacrificio y eliminarlos transcurridos un tiempo, cuando ya la barrera horizontal esté trabajando perfectamente y queramos realizar pues, un tipo de alicatado o otro tipo de enfoscado o el mortero que consideremos. Además, como ventaja adicional, al ser morteros poco densos y en cierto espesor, nos proporcionan ventajas de aislamiento térmico. Aquí tenéis una referencia, una aplicación. Esto se puede realizar con maestras y por proyección en vía húmeda para ganar rendimientos. Este sería el base cemento. Y aquí tenéis una rehabilitación de un colegio. En este caso se empleó la versión Thermosan Cal, que es para soportes generalmente en obras de patrimonio y en soportes en los que tengamos rejuntados con morteros de cal o en piedra, etcétera. Es mucho más recomendable acudir con estas soluciones. Vemos cómo el mortero se va aplicando, no se aprieta en exceso y posteriormente ya se va maestrando y como veis ahí en la parte superior de las ventanas todavía tendríamos que dar el último repaso. Y esto sería un poco la finalización del sistema combinado entre las inyecciones de resinas de siloxanos para crear la barrera horizontal y los morteros macroporosos. Por mi parte, nada más. Primero, en primer lugar, agradecer vuestra atención, volver a aprovechar para agradecer a Nedi la oportunidad que nos ha brindado y deciros pues, que quedo a vuestra disposición en el correo electrónico que tenéis en la parte inferior, en dperez@direzoro.com, para aclarar vuestras dudas, para enviaros documentación adicional o para poder plantear el estudio del proyecto que tengáis en particular. Muchas gracias y hasta la próxima.